bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea. Espero que estén teniendo un día espectacular el día de hoy. Hoy les traigo un video con muchísima información, que es una información súper, hiper, mega importante, porque es para todas aquellas personas que decidieron ir a vivir a ciudades con un clima que es bajo cero, o a las personas que van a ir de vacaciones a un lugar que está haciendo mucho frío. Aquí, por ejemplo, en los países de Canadá, las temperaturas bajas son muy bajas. Nosotros podemos llegar hasta menos 40. Entonces, este tema que voy a tocar el día de hoy es súper importante. Antes de ir por allá, ya saben, tienen que ver este video. El tema que vamos a tratar hoy es saber cómo nos tenemos que vestir para que no nos dé tanto frío y para que los niños no se nos enfermen. Entonces, este tema es pedido por una amiga que quiero mucho. Se llama Claudia. Claudia, acá está el video que me has pedido. Entonces, nada, para entrar en detalle, vamos a dividir este video en 3 partes. Hice mis anotaciones, hice todas las anotaciones, los tengo todos. Porque yo quiero que este video sea de mucha información, porque déjenme decirlo que el tema del vestir en estas temperaturas tan bajas son tan importantes que de verdad no quiero omitir ningún detalle. Y antes de comenzar, quiero aclarar que estas piezas, estas prendas, tú las puedes encontrar en muchísimos lugares, ya sea Walmart, ya sea Target, ya sea Winners. Bueno, en cualquier lado lo vas a poder encontrar, vas a encontrar promociones por todas partes. Hay muchos almacenes que obviamente van a tener esta pieza, porque cuando empieza el clima frío, inmediatamente todos los almacenes sacan todo lo que tenga que ver con invierno. Entonces estas piezas las vas a poder encontrar en estos almacenes y en muchos más. Obviamente todo va a ser en diferente precio. El precio depende de la calidad. Yo personalmente, Andrea, te recomiendo que si tienes algo de dinero, te recomiendo gastar en cosas de muy buena calidad. Desafortunadamente las cosas de buena calidad tienen un precio más elevado. Sobre todo la prenda de los adultos es carísima. Entonces, antes de entrar en detalle, quería aclarar eso. Todo lo que estoy diciendo aquí es en base a mi experiencia. Es lo que yo he visto que mis hijos han necesitado, lo que he necesitado yo, lo que hemos necesitado nosotros, mi familia. Entonces, todo esto que les voy a decir está basado en mi experiencia. Entonces lo vamos a dividir en 3 partes, y es, primero vamos a tocar el tema bebés, después vamos a tocar el tema para niños y adolescentes, y después vamos a tocar el tema que es para los adultos. Para los bebés vamos a tratar de hablar lo más rápido posible, porque es que esto se nos va a hacer muy largo y no quiero que sea un video largo y ustedes se me aburran. Vamos a comenzar con el tema de los bebés. Con el tema de los bebés, de nuestros chiquitines, porque ellos también tienen que vestirse apropiadamente, sobre todo porque son muy delicaditos, ¿ok? Bueno, ellos van a tener aquí venden unos snowsuit, así es como tú los vas a encontrar, que son para bebé, especialmente para bebé, y son así como estos que estoy mostrando aquí en las imágenes de atrás. Estos snowsuit son, obviamente ya están hechos para los bebés, pero yo sí te recomiendo mucho los snowsuits que tengan cremallera, que sean fáciles de abrir y de cerrar, que no tengan mucho botón, que no sea muy complicado, porque es importante cuando estás afuera. A veces tienes que, no afuera en la calle, pero a veces tienes que, por X o Y razón, ya tú sabes, cuando uno tiene bebés, pasan accidentes y entonces vas a tener que cambiar el pañal o cambiar el pantaloncito, etcétera. Entonces vas a necesitar algo que sea muy fácil para abrir y poder arreglar, ¿no? Ya tú sabes, pues. Change the diaper. Estos snowsuits normalmente vienen con los mittens, así como estos. Normalmente eso ya viene incluido en el snowsuit. Yo te recomiendo montones las botitas. Hay unos snowsuits que no traen la botica. Vas a tratar de conseguir uno que ya venga incluido, que no sea aparte, porque resulta que a veces los bebés, cuando están en el coche, ellos empiezan a moverse mucho y esas boticas de los snowsuits empiezan a caer. Entonces asegúrate de comprar uno que sea de cremalleras y que tenga incluidos las patitas, las botitas estén incluidas, y también que tenga los mittens. Y si no tiene incluidos los mittens, no importa, porque vas a poder encontrar muchísimos en todas partes. Y
no siendo más, seguimos con los gorritos que tienen que usar los niños. Utilizar esta clase de gorritos, los bebés, esta clase de los gorritos, tratar de que el gorrito sea lo más cómodo posible, porque también el bebé se va a molestar al tener mucha cosa, o sea, se puede sofocar un poquito. Entonces tiene muchísimo cuidado, mucho cuidado con los bebés. Y hay una más que quiero decirles, es obviamente para las que nos gusta caminar, a pesar de que estemos a menos 10, a veces estemos a menos 15, sucede que sí, a uno quiere salir a caminar, uno quiere salir a la tienda, uno a veces no siempre está montado en el carro de un lado al otro, pero de todas maneras hasta para el carro necesitan esta siguiente pieza, y esta pieza se llama... esta pieza que les estoy mostrando acá y esta que les estoy mostrando acá son para que puedan utilizar en los coches como este, pero esa pieza se llama... ¿Cómo se llama? Así. Se llama Foot Muff. Foot Muff. Así es como lo vas a poder encontrar. Foot Muff, ¿ok? Bueno, este cosito yo lo tuve para mi bebé. La verdad sí ayuda montones, obviamente, porque es una cobija enorme que facilita mucho frío para el bebecito. Entonces, también para los bebés, digamos los bebés que ya están, los que son muy recién nacidos, yo también me he dado cuenta que venden una chaqueta súper genial, que no venden en fleece, es como una chaquetica que la mamá se pone y puede cargar el bebé dentro de la chaquetica. Me parece súper conveniente, pero para los newborns, para los babies bien pequeñitos, los puedes poner ahí, porque igual todo lo que le vayas a poner le va a quedar ligeramente grande. Entonces, que es así como está en esta imagen que está acá. Entonces, no siendo más, para los bebés ya terminamos el tema. Ahora vamos a comenzar con el próximo punto. Y ahora vamos a hablar de los niños. Los niños necesitan muchas cosas muy especiales, porque los niños empiezan a crecer, a jugar, a correr, a montarse en el parque, y los chicos que empiezan a ir a la escuela. Todo esto ya se los voy a decir en un minuto. Espere, tomo aire porque es que es demasiada información. Bueno, para los niños hay está el snowsuit que es completo como este. Hay otro snowsuit que viene ya separado como este. Es que en este pantalón, por ejemplo, este viene con tirantas. Este pantalón que viene con tirantas te lo recomiendo mucho para los niños que son chiquiticos, obviamente los bien pequeñitos. También te recomiendo obviamente el que es completo para los niños aún más pequeños, y te aconsejo que sea de cremallera en el frente, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay cosas que pasan y simplemente tienen que pasar, que cuando tú ya llevas una hora vistiendo a tu niño para poder salir, adivinen qué sucede. Adivinen qué sucede. Pues el niño quiere hacer pipí. Entonces, como el niño quiere hacer pipí, pues el Snow Pants, sea de cremallera al frente, es muy fácil, porque es más fácil de quitar y y volver a poner. O sea, siempre pasa, eso pasa, créeme, pasa muchas veces. Bueno, entonces sí te recomiendo mucho. Ya cuando los niños ya están creciendo, están más grandecitos, utilizan ya el pantalón normal que trae el resorte, el Snow Pant, que es normal. Obviamente así lo vas a encontrar, se llama Snow Pant. Así es como tú lo vas a poder encontrar, así es como se llaman acá. Así te aconsejo toneladas para los chiquiticos que van al jardín, que van al daycare, o que simplemente van a ir a la escuela, o si van a ir al parque. Yo te recomiendo que vistas a los niños en layers, ¿sí? Como en capas. Entonces le vas a poner un esqueletico, una camiseta, una camiseta más larga, el busito. Normalmente le pongo hoodies, buzos de hoodies, a mi bebé le pongo siempre buzos de hoodies, y encima se le pone la chaqueta del snowsuit, ¿no? Todo el snowsuit completo, porque va para la calle. Pero cuando no hay necesidad de usar snow pants, pero igual está haciendo mucho frío, porque a veces el niño le hace pataletas a uno porque no quiere usar el snow pants, antes de ponerse su ropa, cualquier ropa, tienen que ponerse esto, y eso se llama Winter Thermal. Winter Thermal son estos trajecitos, están hechos para niño y para niña. Entonces sí te lo recomiendo. Mis hijos, todos mis hijos y yo, todos los hemos utilizado. Ese viene por debajo, sobre todo en la época de otoño, cuando ya está haciendo frío, pero todavía no es como para usar un snow pant, o porque el snow pant lo utilizo mucho, sobre todo cuando los niños van a ir a la escuela y empieza a nevar demasiado, porque obviamente se van a tirar en la nieve o van a jugar. Entonces obviamente pues tienen que proteger la ropa y el frío y etcétera. Bueno, de ahí les encargo mucho la clase de bufandas que le vamos a poner a los niños. Yo no encontré las clases de bufandas que yo utilizo para mi bebé. Entonces yo sí aquí tengo unas, se las quiero mostrar. Mira, esta es en cuello, esta es la que utiliza mi hijo, yo digo bebé, pero es un niño. Estos son los que utiliza Lucas, él tiene ya 6 años, es como un cuellito falso. Ya se los muestro en rojo, yo lo tengo en rojo y en rojo se ve mejor. Ya están viejitos, la verdad, pero yo los sigo utilizando, entonces por eso
Entonces esto es como una bufanda, ¿sí? Entonces yo no estoy peleando con el niño de que se le caiga, porque esto desafortunadamente se cae, ¿sí? Esto se cae y oigan con atención, esto es peligroso, esto es lo más peligroso que hay. ¿Por qué? Porque los niños cuando están jugando en el colegio se caen y esto estira. Y al estirarse, porque lo pisaron con el zapato, porque el amiguito se lo pisó, vea lo que sucede, se aprieta en el cuello. Mucho cuidado, por eso yo odio ponerle a mi hijo estos no son para niños. O sea, yo no se lo pongo a mi hijo. Yo no me gusta, yo prefiero evitar, yo le tengo pánico. Entonces está ese, que yo por eso le conseguí estos cuellitos. También puedes encontrar este otro cuello que le puedes poner al niño o a la niña, ¿sí? Que son simplemente el cuellito, ¡pum! Se lo ponen por encimita y ya. Y no se le cae, no se aburre, no le aprieta, no está incómodo, no está incómoda, no está, ¿sí? Y también tengo este otro que lo llamamos bufanda infinita. ¿Sí lo ves? Entonces obviamente ese también el niño se lo pone, tú le das la otra vueltica y queda aquí bien apretadito, pero no hay quien le jale esto no, ¿ok? Esto no se lo recomiendo para los niños. Ay, es más, tengo calor, lo siento, me lo voy a quitar. Pensaba hacer todo el video con él, pero como estoy en la casa y me puse buzo y coso para que, ya tú sabes, para que se sienta chévere, pero ay no, perdónenme, la bufanda no la puedo utilizar no más. Ahí, esta me encanta, a mi hijo le fascinan. Estos cuellos yo no tengo problema con él. No tengo problema con él. Las profesoras también en el colegio me dicen que excelente, que él siempre tiene su protección del cuello, porque yo realmente me he tomado la tarea de buscar, averiguar, conseguir cosas que realmente el niño se sienta más cómodo. Acuérdense que a los niños les fascina brincar, jugar, bueno, etcétera, molestar, de todo, pero esa es la parte de ser bebés. Bueno, listo. ¿Qué más? Ah, sí, bueno, las gorras. También hay unas gorras muy especiales que también le pongo a mi hijo, y también los grandes la utilizan. Hay unas gorras sencillas como estas, pero también hay unas gorras que me encantan, que son estas, porque también son impermeables. Entonces cuando neva no se les moja mucho la cabecita, protegen mucho, y me gustan mucho los gorros que protegen la parte del cuello, que bien tapaditas las orejas, que sean cómodas. Bueno, estas son las clases. Hay otro, bueno, todo lo que son los guantes. Hay obviamente dos tipos, hay varios tipos de guantes. Uno son, bueno, el primero es el mittens, mittens en inglés, no, o sea, mittens. Los mittens son los que van con una rola manito, que son así, y están los guantes que sí, como ese, o está el guante normal, el tradicional, como este. Esos guantes se utilizan dependiendo cuando, digamos, si es otoño y está haciendo frío pero todavía no está nevando, puedes utilizar un material cualquiera de guantes, pero cuando empiece a nevar sí te recomiendo estos o estos que son impermeables, porque si no al bebé se le moja, al niño, sigo diciendo bebé, al niño se le moja, o a la niña se le moja los deditos, y gravísimo. O sea, lo más importante es que no se mojen los dedos, porque fuera de que está mojado y la temperatura está bajo cero, les quema la piel, se les empieza a poner rojo, y después no entremos en detalles, también es peligroso. Hay que mantener los niños con unos guantes impermeables cuando empiece a nevar. ¿Listo? Otra cosa, bueno, vamos a conseguir unas botas. Estas son las tradicionales, botas tradicionales. Estas clases de botas las vas a encontrar en todas partes. Aquí hay muchos niños que utilizan las botas, pero también están esta clase de botas. Realmente las botas sí hacen una gran diferencia. Asegúrate que la bota no sea pesada, porque el niño va a caminar mal y tú no quieres que el niño empiece a caminar mal por culpa de las botas. Entonces desafortunadamente sí, a veces las botas un poquito más costosas son mejores, de mejor calidad, porque pesan menos. Asegúrate que cuando tú metas tu manita no sientas plástico alrededor. Si tú sientes plástico, ese no es una buena bota. También te aconsejo la clase de medias. La clase de medias son súper importantísimas. No compres, bueno, a mis hijos no les gusta mucho la media que es demasiado. Venden una media que es súper gruesa, pero esa media también es mala, porque cuando el pie suda, lo mismo que las manitas cuando se mojan, cuando el pie suda y le empieza a dar frío, eso es malo. Eso es malo porque le empieza a entrar frío al niño, y eso no lo queremos que pase. Igual ellos van a sudar,
¿sí? Pero si tú le pones una media que no es ni delgada ni tan exageradamente gruesa, ellos van a tener una temperatura un poquito más adecuada para el pie. Igual el pecho, igual cuando se moja la gorrita, si ellos se sudan, déjale la gorrita, no cometan el error que porque el niño esté sudando, le quitaste, estás afuera, ay, el niño está jugando y está sudando, quitémosle la gorra. No, no le quites la gorra al niño afuera, no lo hagas, espera que llegues a tu casa o a un lugar cerrado para quitarle la ropa y que se desacalore un poquito, pero no se lo quites cuando esté afuera, eso es lo peor, eso es malísimo. Ok. Aquí la magia para todos nosotros es vestirnos en layers, igual que los bebés, igual que los niños, y lo mismo para los adultos. Hay que vestirnos en capas y capas, ¿ok? Entonces eso es lo más importante, funcionan. Las capas ayudan muchísimo a que no te den frío. Si de pronto no pudiste conseguir algo de muy buena calidad, entre más capas tenga el niño mejor, pero tampoco tienen que ser unas capas de materiales muy gruesos. Pues son cosas que yo he aprendido aquí en esos 14 años que llevo viviendo en Canadá. Ahora vamos para el siguiente punto. Y el siguiente punto es los adultos. Para los dos adultos, sí, bueno, lo mismo. Tienen que utilizar el Winter Thermal, ¿sí? Si tú sacas, pues, por ejemplo, yo ya no uso Winter Thermal. Yo ya no los uso. Pero si tú acabas de llegar a empezar a tu cuerpo a acostumbrar a estos climas, sí, cómprate uno, importantísimo. Eso yo lo utilicé por varios años, ya no lo utilizo. Yo ya salgo así con un blue jean, mi winter jacket, mi gorra, mi hat, mi bufanda, lista. Pero porque yo ya estoy acostumbrada al frío, o sea, yo ya estoy curtida del frío, ya tengo capa gruesa, tengo bastante grasita también porque subí de peso. Bueno, por ejemplo, esta es la clase de chaquetas que se pueden utilizar. Normalmente para la mujer les gusta más una chaqueta que sea larga. Todo esto ya depende del gusto de la persona. Ahí también es snow suits, que son así enterizos como este, porque hay mucha gente que le gusta de pronto ir a trabajar, les gusta estar afuera, o a veces cuando tienen que ir a paliar se sienten más cómodos con un snowsuit completo. Acuérdate que aquí el deporte favorito de todos nosotros es ir a paliar nieve, porque neva mucho. Bueno, estas son las clases de botas que puedes utilizar. Las mujeres también utilizan las mismas, estas botas. Hay diferentes clases, hay de todos gustos. Por ejemplo, yo utilizo muy parecida a unas estas como esta que está acá. Lo mismo, yo he sentido que de la bota más ligera, mejor. No me gustan las botas pesadas. Igual, asegúrate de que las botas por dentro no tengan contacto con el resorte, con algún caucho, con nada. O sea, que estén bien forraditas de material, que se sientan cómodos y calientitas, porque sí, también nos pasa lo mismo que a los niños. Nosotros nos mojan los pies y tú estás caminando mucho y se te mojan los pies, se te empieza a enfriar, se te empieza a congelar. Entonces ya, hay guantes, utilizamos todo dependiendo clase de guantes. Todo depende de la capacidad tuya de aguantar frío, pero es igual, los mismos guantes son guantes como estos, o puedes también utilizar guantes de cuero para las mujeres o los hombres, ya dependiendo de tus gustos o cómo te vas a vestir, obviamente. Igual que las chaquetas, todo depende de cómo tú quieras. Los cuellos, puedes utilizar cuellos muy parecidos al que te mostré para los niños, y ya. Entonces fue hasta aquí este video, y si te gustó este video no se te olvide, por favor, dale muchísimos likes y suscríbete si no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones para que sepas la próxima vez que yo suba el próximo video. Y sí, hasta aquí nomás, y no siendo más, y no se te olvide que la vida es una y hay que disfrutarla. Así que hasta luego, y tengan mucho cuidado porque va a hacer mucho frío. Hasta luego, bye.